de la tarde, Z101, exactamente las 3:55 minutos es el tiempo de escuchar la participación de Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes, colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, el paso de la tormenta primero y luego huracán Fiona por el territorio nacional saca a relucir cosas que hemos estado repitiendo cada vez que viene un fenómeno o cada vez que viene una temporada ciclónica. Y es la imprevisión que se nota en cuanto a las medidas que tienen que tomarse para enfrentar esos fenómenos. Los fenómenos atmosféricos no son una sorpresa para la República Dominicana. Ya hemos dicho que nosotros estamos en el mismo trayecto de los huracanes, que tenemos que estar siempre preparados y las previsiones son fundamentales en la época ciclónica, que está bien definida. De junio de cada año hasta noviembre es la época donde se esperan los ciclones, las tormentas tropicales, los huracanes. Y entonces aquí en el Caribe tenemos que estar preparados, es decir, las contingencias no pueden ser improvisadas, porque puede ocurrir lo que normalmente no ocurre, que tenemos que estar buscando la solución rápidamente en diferentes aspectos. Por ejemplo, miren un caso que nosotros lo comentábamos en un comentario anterior, el asunto de la falta de radar en el país. Y alguien dirá, bueno, pero radar, ¿para qué necesitamos radar? Estamos en el Caribe y ahí mismo está el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Nosotros podemos copiar de ahí, pero no es así. Fíjense lo que ocurrió con este fenómeno. Una vez el huracán Fiona salió del territorio norteamericano, donde tienen aviones caza huracanes y donde está el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Tuvimos informes precisos sobre el huracán, pero una vez salió de ahí, pues ahí mismo comenzó un apagón, un negro, con relación a los que estaban orientando a nuestro país sobre el trayecto del fenómeno. Y esto del comprar los radares Cople, que como se llaman, para orientar sobre el recorrido y sobre los efectos de los huracanes, es fundamental, porque a veces, si usted no tiene preciso la trayectoria que va a recorrer un fenómeno atmosférico, usted no puede hacer las previsiones necesarias. Puede ocurrir que usted se sobrepase en cuanto a medidas, si no sabe exactamente por dónde va a pasar, como en este caso, que hubo contradicción entre algunos predictores particulares y la misma Oficina Nacional de Meteorología. Entonces, eso representa recursos de más. Si usted tiene que tomar más previsiones que lo que el fenómeno de que los daños que el fenómeno puede provocar. Entonces, eso de los radares es fundamental. Pero hay otra cosa importante también, es la respuesta que se da ante el fenómeno. Fíjense ustedes cómo el fenómeno vino en la madrugada del lunes y ya hoy es miércoles. Y los sectores afectados ya comienzan a quejarse de la falta de asistencia. Y es que la gente se desespera, porque el que tiene una vivienda inundada, llena de lodo, él no puede esperar, si la acción se retarda, a que vengan las autoridades del gobierno a resolver el problema. Él comienza inmediatamente él a resolver. Y en el caso del nosotros hemos estado viendo la fílmica de que ha seguido lloviendo. Entonces los colchones mojados, desbaratados, el lodo en la casa, las cunetas llenas de agua y todas esas cosas persisten todavía y la gente está desesperada. Han pasado apenas 2 días, pero ya la gente dice, ¿y dónde están el auxilio del gobierno? Bueno, es que esas respuestas tienen que ser inmediatas, no pueden esperar ni siquiera un decreto de emergencia para compras, como se ha producido. Algunas instituciones necesitan comprar de emergencia y ya se emitió el decreto y se está en el trámite de compra, pero eso puede durar una semana. Y una persona puede durar una semana con falta de alimento, con su casa destechada, con el piso lleno de lodo, con los enseres domésticos fuera de su casa, sin cama para dormir. No, la respuesta tiene que ser inmediata. Entonces, las leyes dominicanas son previsoras en ese aspecto. La ley de presupuesto nacional establece que se debe crear un fondo de contingencia para fenómenos
naturales, que consiste en el 1% de los ingresos corrientes del gobierno. El 1% de los ingresos corrientes del gobierno es más o menos alrededor de 10,000 millones de pesos. El país dispone de eso. No hay que buscar dinero rápidamente para enfrentar el fenómeno, sino que ya la previsión de la ley lo establece. Y dice que debe ese fondo debe gastarse por instrucciones del presidente en coordinación con la ley 147-02 sobre gestión de riesgo. ¿Y de qué habla esa ley? Habla de previsión. No es posible que ahora el gobierno, por ejemplo, no tenga en sus almacenes zinc suficiente o tabla suficiente o comida suficiente en los almacenes de los planes sociales, porque ese fondo es para eso. Y esa compra y contratación de esos servicios y de esos alimentos, de esas mercancías, debe hacerse con tiempo y tenerlo en almacén para cuando comienza la temporada ciclónica, porque la temporada no comienza de improviso. Ya todo el mundo sabe que en junio comienzan a tocarnos los ciclones. Incluso se previene la cantidad. Este año 2022 se habló de 22 fenómenos atmosféricos entre ciclones y tormentas tropicales. Incluso se le da el nombre por anticipado. Fíjese, ya no afectó a Adria, Braylen, Caridad, de Sahún, Emery, Foster, Gemma, Hit, Isla y ahora Fiona. Pero todavía apenas van 6, todavía faltan alrededor de 15 fenómenos más. Entonces, cada vez que un fenómeno nos toca, nosotros vamos a tener que comenzar a hacer decretos de emergencia, a comprar por la misma vía, con los trámites que aunque sean menores, pero son trámites al fin, para socorrer a las personas. Yo pienso que de una vez y por todas nosotros tenemos que comenzar a pensar con previsión. Las leyes están ahí, pero no actuamos en consecuencia. Ese fondo de 10,000 millones de pesos aproximadamente que establece la ley de presupuesto, es posible que esté ahí, pero no se ha utilizado. Entonces tenemos que utilizarlo con antelación para tomar previsiones en cuanto a las construcciones que no estén cerca de los ríos y cañadas, en cuanto al desalojo de las personas con tiempo. Todo eso requiere recursos, pero esos recursos tienen que estar ahí, utilizarse antes de que el fenómeno llegue. Y los almacenes tienen que estar llenos de las instituciones de socorro y de las instituciones de los planes sociales del gobierno, porque no puede ser que ahora que nosotros tengamos que llamar al que suple el zinc o al que suple los alimentos para que lleve esas provisiones al este. Mientras tanto la gente se desespera. De manera que tenemos que ir pensando en cómo aplicamos preventivamente las medidas para que definitivamente los fenómenos atmosféricos dejen de hacernos cada vez más daño, como está ocurriendo en la actualidad. Llévatelo.